Todos, en concreto con el tema de flagrancia, es una modalidad de trabajo. Técnicamente podríamos definir a la flagrancia como una modalidad de detención. O sea, dicho en palabras comunes, sería una forma de detención cuando se sorprende a un individuo que está cometiendo un hecho con apariencia delictiva y se lo sorprende en el momento de cometerlo, o bien en el momento inmediatamente posterior, siempre que presente algún signo, algún elemento que permita establecer que ha cometido un hecho. Este instituto del derecho procesal penal es constitutivo de una excepción a la garantía constitucional de que ninguna persona puede ser privado de su libertad ambulatoria sin una orden escrita emanada de un juez competente. Es decir, que ningún habitante de la nación puede ser privado de su libertad sin una orden de detención. Pero acá, por las circunstancias de ser sorprendido en el momento de cometer el ilícito, se autoriza a que, ya sea la víctima del hecho ese, el público o la fuerza policial, persiga y aprenda a esa persona e inmediatamente lo entregue a la autoridad policial. De eso se trata concretamente la flagrancia, es decir, sorprendida el sujeto en el momento mismo de estar cometiendo el hecho ilícito. ¿Qué función tiene el Ministerio en este tipo de hechos, doctor? Bueno, el Ministerio Público Fiscal viene trabajando en casos de flagrancia desde diciembre del año 2009, fecha en que fue sancionada y publicada la ley 8.661, que introduce una reforma al Código Procesal Penal, y hasta el día de la fecha pues, se ha trabajado para casos de flagrancia, delimitándolos a ciertos delitos. Es decir, se aplica el sistema acusatorio. Acá ya estamos hablando de los albores de la reforma de la cual tanto se habla, es decir, la reforma que nos va a llevar a la aplicación de un régimen acusatorio en sustitución del régimen actual que tenemos, que es un régimen inquisitivo moderado. Pero ya se inició con los casos de flagrancia ese sistema acusatorio a partir del año 2009, es decir, que llevamos ya prácticamente 12 años de experiencia circunscripto a los casos de flagrancia. Es decir, ¿qué significa el sistema acusatorio para los casos de flagrancia? Que es, a lo contrario que es el sistema inquisitivo, que es quien investiga, es la persona del juez, acá investiga pura y exclusivamente el fiscal. El fiscal es el que abre el proceso y colecta elementos probatorios y de acuerdo a la valoración que se haga de ello, se lo eleva o no a juicio a la persona sindicada como supuesto autor de un delito. Doctor, ¿cuáles son los delitos más comunes que notan ustedes? En caso de flagrancia, los delitos más típicos son delitos contra la propiedad. Hurtos en tentativa, muchas veces queda en tentativa porque es sorprendido y se da que se configura una tentativa, y los robos, con sus distintas modalidades. Por efracción, que es cuando hacen una rotura de una pared, o bien con escalamiento, son los más comunes que se vienen dando a lo largo de la aplicación del sistema este. ¿Y qué penas se manejan en este tipo de delitos? Las penas son relativamente cortas, pero todo depende de si estamos hablando de un hurto, tiene una pena máxima de 2 años de prisión, y el robo tiene una pena máxima de 6 años. Y de ahí se va a graduar de acuerdo a si es tentativa o el hecho consumado, y también se le va a tener en consideración la situación procesal al momento de solicitar una condena de esta persona en relación a sus antecedentes. De ahí se va a graduar la petición de pena que se le hace al tribunal de juicio. ¿Cuáles son las edades de los delincuentes que son arrestados en estas circunstancias, doctor? Son mayores de edad, porque la ley así lo prevé, no contempla la posibilidad de someter a un caso de flagrancia, a un proceso en flagrancia, a un menor. Todos son mayores de 18 años de edad, y rondaría, digamos, en una hectárea de 18 a 30 años aproximadamente. ¿Esto está relacionado también con el consumo de droga por parte de los que cometen estos hechos? En mi opinión particular considero que bueno, el problema de adicción es un problema de salud, que podría hablarse también de una pandemia al respecto, se lo podría equiparar a una situación de pandemia,
y en mi opinión está directamente vinculado el consumo de estupefacientes con la comisión de hechos ilícitos. Doctor, ¿cuántos hechos se van resolviendo ya en lo que va de este 2022? En el 2022 tenemos una cantidad de aproximadamente 100 casos resueltos. No tengo actualizadas las estadísticas en razón de que se van realizando mes a mes, pero es prolífica la actividad de la unidad fiscal de flagrancia en ese sentido. Se trabaja con muchísima celeridad, con el aporte de la policía, que es quien actúa y previene en el caso de darse un hecho de flagrancia, y después tenemos los operadores de flagrancia con el fiscal de turno que corresponda, y se le imprime una celeridad de acuerdo a los plazos que viene estableciendo la ley 8.661, que son 15 días y 30 días, dependiendo si la persona está privada de la libertad o no. Ese es el tiempo que el fiscal de turno tiene para investigar el hecho que se ha suscitado en flagrancia. Y a partir de ahí puede decidir distintas alternativas, una de ellas, que es la más probable, que sea elevado a juicio. Bien, ahora mientras esta causa es elevada a juicio, ¿no? La persona detenida o demorada queda en comisaría, en alcaldía o directamente pasa al servicio penitenciario provincial. Se pueden dar distintas alternativas según los antecedentes que posea esa persona en cuanto a sus vínculos con las leyes penales. Es decir, si por ejemplo una persona tiene antecedentes de condena, hay un plazo legal por el cual él, habiendo cumplido la condena, no puede volver a cometer nuevos hechos delictivos. Esa situación sería un obstáculo para que él espere la fecha de juicio en libertad. Entonces, se los aloja en alcaldía en un primer momento, a los varones, en la Unidad Especial de Asuntos Juveniles a las mujeres, y luego de la elevación de la causa a juicio se dispone el traslado al servicio penitenciario provincial en el caso de que no corresponda concederle una medida cautelar menos gravosa que la prisión, que sería directamente una libertad caucionada o bien una prisión domiciliaria por aplicación del artículo 10 del Código Penal. Aproximadamente, ¿cuántos hechos tenemos a diario en nuestra capital? Aproximadamente, doctor. El otro día estábamos conversando con otra fiscal y advertíamos de que no hay, digamos, un parámetro, porque hay turnos. La actividad de los fiscales está dividida en la actualidad en 4 turnos al mes, y no hay una medida para decir, en un turno pueden ocurrir 3, 4, 5 hechos, y hay turnos que no son, eso es denominado un turno tranquilo. Y después hay épocas en que en la misma época del mes anterior se producen 20 hechos. Esos son los parámetros que se manejan. Esto por turno, y un turno dura 7 u 8 días dependiendo del fiscal. Esto puede llevar, doctor, a que tengamos una superpoblación en el servicio penitenciario provincial, en las comisarías, en la alcaldía, en asuntos juveniles. El tema del alojamiento de la persona que está privada de la libertad por considerarlo supuesto autor de un delito, es decir, la prisión preventiva que se denomina, está, digamos, ligada a una actividad administrativa, no depende directamente de la función judicial. En la actualidad ya corresponde a los organismos de derechos humanos tratar de establecer cuáles son los parámetros en cuanto a la consideración de la cantidad de la población que tiene que existir en un momento determinado en un centro de alojamiento. Hay estándares internacionales que, bueno, eso van a ir variando, pero que en la actualidad en la provincia podemos decir que no hay una superpoblación y por lo tanto no se estarían vulnerando derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad. Doctor, ¿cuál es el mensaje para los padres? Bueno, es bastante comprometedor dar un consejo a los padres, pero yo creo que por ahí uno tiene que, ya es a lo mejor un pensamiento más filosófico, depende de la suerte de cada persona cuando va a nacer. O sea, en el ambiente es el hombre y sus circunstancias. Hay veces que una persona, un niño nace en determinada situación, cuyos padres no se ocupan de una educación temprana, de una educación formal, no tienen la posibilidad de brindarle una contención, y ellos, sumado a algunas otras circunstancias de la vida, hacen que la persona derive en la comisión de hechos delictivos. Entonces, por ahí
El consejo para los padres es que siempre estén acompañando en la medida de lo posible a sus hijos. O sea, que conversen, que los asistan, que los acompañen al colegio, que los ayuden en las tareas escolares. Y fundamentalmente para mí considero que la práctica de una actividad deportiva, recreativa, cultural, es fundamental para mantener la mente ocupada. Acá se advierte, yo lo que advierto es que hay mucha gente ociosa y el ocio trae muchos males, entre ellos la tentación para cometer hechos delictivos, independientemente de todas las otras causas que yo le vengo mencionando como que podrían llegar a constituirse en factores coadyuvantes para la formación de una persona que se incline a cometer hechos delictivos. Es decir, que es fundamental la práctica de deportes y de actividades para mantener la mente ocupada y para mí un padre tendría que programar en sus funciones de progenitor objetivos a mediano y corto plazo para los hijos, ya sea en ámbito educacional, cultural, educativo. Es decir, que el chico vaya sintiendo satisfacción al lograr pequeños logros. Esa satisfacción que va a ir logrando y sintiendo, lo va a ir haciendo una persona más segura y que al momento de que alguien venga y le ofrezca una sustancia estupefaciente, tenga la personalidad suficiente para decir que no.